que no se vean. Todavía no estamos, ¿verdad, mija? No, no, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Pasen enfrente, por favor, que no se vean los lugares. Hermanos, en los cánticos, que hoy Dios tenía un propósito. Al hermano José Flores les manda saludos. Quizás no saben, pero pasó por una cirugía. Está rehabilitándose. Él les manda muchos saludos. Yo hablo continuo con él. Así es que si no lo ven es porque está en rehabilitación. Dios, también, ¿verdad? No vimos la familia Ortega. Me llamaron ya muy tarde. Eso es lo que Dios prepara. Porque todo lo que sucedió hoy en la alabanza y la adoración, los cánticos que Dios le puso a Moy que cantara y todo, era confirmación de algo que Dios tiene para este lugar. Porque la familia Ortega anoche, ya muy tarde, me llamó que recibieron una visita importante de México y las tenían que atender. Le dije, no te preocupes. Yo sé que Moy trabaja de tarde, le envié un mensaje y dijo, sí, ahí estamos. Amén. Y todos oyeron, vieron que los cánticos estuvieron llenos de una unción. Amén. Entonces, hermanos, él decía algo bien importante, que yo lo tengo en mis notas. Él decía algo bien importante que yo tengo en mis notas. Y hoy lo van a escuchar, para que vean cómo Dios confirma. Cuando Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, te lo va a confirmar con la palabra. Al final vamos a orar, ¿ok? Aquí está la bandera de mi país, vamos a orar. Y del mío. Amén. No vamos a orar para pedirle a Dios que haga, porque Él ya hizo. Si yo le vuelvo a pedir a Dios que haga, no lo va a hacer, porque entonces yo voy a orar en incredulidad. Vamos a orar para darle gracias a Dios, porque ya hizo nuestra Venezuela libre. Amén. Ok. El tema de hoy se llama Viviendo por la Fe. Viviendo por la fe. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo por la fe. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, obtenemos lo que la fe tiene. No se te olvide esto. Cuando tú haces la voluntad de Dios, obtienes lo que la fe tiene o lo que la fe dice. Y cuando tú haces la voluntad de Dios y obtienes lo que la fe dice, ¿sabes qué sucede? Tu fe se aumenta, tu fe va a otro nivel. Como pastor, ese es mi trabajo, que tu fe vaya siempre a otro nivel. Por tal motivo, yo tengo que buscar siempre, todos los días, que mi fe vaya a otro nivel, porque si mi fe no va a otro nivel, ¿cómo te voy a enseñar tú a ir a otro nivel? Amén. La fe, hermanos, ya leímos en el libro de Juan, la fe nos da un estilo de vida que Dios estableció para cada uno de sus hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? Dios estableció un estilo de vida para ti. Hebreos 11:6, sin fe, todos lo sabemos, sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Dios creó al hombre, tenemos que regresar a Génesis. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Qué hizo? Lo puso en el Edén. ¿Por qué lo puso en el Edén? El propósito de Dios fue crear al hombre para que el hombre hiciera la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Dios nos creó a nosotros para que nosotros hiciéramos su voluntad. Donde nos puso en el jardín del Edén, puso a Adán. Ahora, nosotros nos ha colocado en el reino de los cielos. El propósito de Dios en el Edén fue que el hombre hiciera la voluntad de Dios. Pero Dios, hermanos, no quería y no quiere hoy en día que solamente seamos algo mecánico. Amén. Algo mecánico, si yo muevo el switch, ¿qué sucede? Se apaga la luz. Si lo vuelvo a mover,
se prende la luz. Dios no quiere que no quiso que fuéramos algo mecánico. ¿Qué nos dio? Dios nos dio voluntad propia. Tú decides. ¿Tú decides hacer la voluntad de Dios o decides hacer tu voluntad? ¿Tú decides hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad tuya? Dios le dio al hombre voluntad propia. El hombre decide hacer su voluntad o la voluntad de Dios. En Génesis 2:8, Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Sí? En el reino de los cielos, tú tienes todo lo bueno para comer, no ocupas nada del mundo. En el Edén, cuando Dios creó el Edén, hizo todo tan bueno que el hombre no tenía que desear nada. Pero, que ya todos sabemos, también en el Edén puso el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Nosotros recibimos a Cristo, venimos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de los cielos, pero el mundo tiene salones. Tiene la Plaza Garibaldi, que ahorita debe estar llena. Tiene bares. Tiene apuestas, tiene lotería. ¿Y de quién es la voluntad de hacer lo que el mundo tiene? ¿De Dios o del hombre? Si yo decido hacer mi voluntad, voy a jugar lotería y voy a hacer estas cosas, estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ir aprendiendo todo esto. El verso 9 de Génesis 2 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó dentro del Edén, como te ha creado aquí en el reino de los cielos, un medio ambiente perfecto para que el hombre que creó obtuviera todo. En ese momento, en el Edén, antes de que Adán cayera, Adán no necesitaba fe. ¿Habías oído esto? En el Edén Dios no necesitaba fe. ¿Por qué no necesitaba fe Adán dentro del Edén? Porque ya tenía la gloria de Dios. Él no necesitaba, ay Dios, hoy necesito pagar mis recibos. No, él tenía mucha riqueza en el Edén y Dios le había dado poder y autoridad sobre todo. Él podía, del río corría oro, podía agarrar oro y hacerle piezas hermosas a su esposa, prepararle manjares de los frutos que tenía. O sea, no te necesitaba fe, todo le pertenecía a Adán. Amén. Todo le pertenecía a Adán. ¿Están conmigo? Ok. En ese momento, Adán no necesitaba fe o vivir por fe porque tenía la gloria de Dios. Hermano, Dios tenía que establecer un principio. Ya que había creado todo para el hombre, Dios estableció un principio. ¿Cuál fue ese principio? El principio que te da a ti, como le dio a Adán, la libertad de escoger. Te doy libertad de que escojas. ¿Escojas lo mejor del Edén o escoges del árbol? El árbol se veía hermoso, como todo lo que hay fuera del reino de los cielos se ve bueno. Los bailes, qué bonitos. Y si le pego a la lotería, voy a ser rico. Si me voy a rumbear, no tiene nada de malo. Yo quiero hacerme rico. ¿Para qué busco tanto de iglesia? Con que trabaje, tenga 2 o 3 trabajos, yo sé que me puedo enriquecer. ¿Qué estás viendo? Lo que produce el mundo. ¿Qué vio Adán? Lo que producía el árbol. Sí. Adán escogió hacer su propia voluntad. El propósito de Dios de poner el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sabes para qué fue? No, yo también, pero voy a aprender. Fue para que el hombre
el hombre en el Edén ejercitara la voluntad de Dios o la voluntad de él. ¿Qué escogió Adán? ¿Cómo le fue a Adán? Ahora, Dios nos trae de regreso, dice Colosenses 1:13, nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Ahora yo ya estoy en el reino de Dios, yo decido hacer la voluntad mía o la voluntad de Dios. Ahora en estos tiempos para ti, para mí, la voluntad de Dios es que vivamos por fe. Amén. No que vivamos por lo que vemos o vivamos por nuestras capacidades. El propósito de Dios de poner el árbol de la ciencia del bien y el mal fue para que el hombre ejercitara la voluntad de Dios o la de él. Obedecer a Dios o desobedecer. Verso 3:8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Eso lo vemos en Génesis 3:8. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron el hombre y la mujer? ¿Por qué se escondieron? A que habían pecado. El pecado hace que la persona se esconda. Cuando hacemos la voluntad de nosotros, nos queremos esconder de Dios. Porque sabemos que en la voluntad de nosotros vamos a fracasar. Es un número inmenso de personas se van de las iglesias porque hacen la voluntad de Dios y con un domingo que vienen piensan que ya están conociendo la voluntad de Dios, hacen la voluntad de ellos y cuando hacen la voluntad de ellos les va mal. No, fui a la iglesia y de nada me sirvió. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, por el oír, por el oír. Amén. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos queremos esconder, pero no nos podemos esconder. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo respondió el hombre? Oí la voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? ¿Por qué tuvo miedo? Si Adán y Eva ya conocían la voz de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de nosotros en vez de la de Dios, tenemos miedo. Hoy voy a desobedecer poquito, pero ya empiezas a tener miedo. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a suceder esto, me va a suceder aquello. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. La desobediencia produce miedo a la persona que decide hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Génesis 3:12. El hombre respondió, ¿a quién le echó la culpa el hombre? A la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios los confrontó. Amén. Dios los confrontó. Por ejemplo, si yo digo, que alguien me diga, pastor, ¿sabe qué? Saúl habló de usted. Saúl, ven, hablaste de mí. Él se va a excusar, como, no, yo no fui, fue fulano, fue sutano, ¿sí? Entonces, el confrontar, se excusa a la persona y culpa a otra, pero nunca aceptan la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, si yo estoy en el jardín del Edén, el reino de los cielos, voy a vivir por fe, no voy a desobedecer a Dios. Y que me acusen, que me digan, que hablen de mí, está bien. Dios es mi vengador. Porque si yo voy a hablar a la persona, hablaste de mí, no, yo no fui, fue sutano. Lo estamos viendo en Génesis. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A la mujer. Pero ninguno de los dos dijo la verdad, ¿verdad que no? Porque se excusa y culpa a la otra persona. Pero Dios sabe la verdad. Dios sabe la verdad. Si Dios hubiera aceptado la excusa de Adán o de Eva, ¿ustedes creen que los hubiera expulsado del Edén o los deja en el Edén? Cuando nosotros mentimos y culpamos a otra persona, cuando nos confrontan, yo no fui, fue ella me dijo, ¿qué sucede? Nos expulsa del jardín del Edén y no podemos seguir viniendo a la iglesia, orar, leer la palabra y todo eso, pero no estamos recibiendo las promesas de Dios. Porque seguimos ocultando una mentira que ya dijimos. ¿Están conmigo? Amén. Génesis 3:13.
Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? A la mujer, ¿a quién culpó? Al diablo. Es que el diablo, ¿cuántos oímos a un cristiano? Ay, es que el diablo me ataca. Es que el diablo, no, no te excuses. Si el diablo te ataca es porque te saliste de la voluntad de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si haces la voluntad de Dios, aunque el diablo te ataca, vas a ponerlo debajo de tus pies. Pero cuando no haces la voluntad de Dios, te va a atacar una, otra y otra vez. Y siempre nos vamos a excusar de algo. Amén. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, culpamos a alguien más o nos excusamos. Es que no pude. Es que tengo mucho trabajo. Es que llegué cansado. Es que no voy continuo a la iglesia porque me queda lejos. Es que mis hijos no quisieron ir. Es que no tengo con quién dejar el perrito. Los otros días yo escuchaba un testimonio. Estaba en una reunión. Y uno de ellos dijo, quiero testificar algo. Yo dije, un testimonio poderoso. Dice, quiero testificar que a mi sobrina se le perdió una perrita y la quería mucho. Nos llamó y todos ayunamos y oramos 11 días y la perrita apareció. ¿Y por qué no oran y ayunan por tantas necesidades que tiene el ser humano y oran por una perrita? Está bien, lo quieres, pero hermanos, hay personas que necesitan ser sanadas. Hay personas que necesitan ser restaurados. Hay matrimonios que necesitan ser restauradas. Y gastando nuestras energías, nuestra fe en algo que no se va a ir al cielo. Nosotros tenemos que, yo respeto, yo no estoy hablando mal de los perritos, ni nada de eso. Pero lo que yo quiero decir es que la voluntad de Dios es que nosotros salvemos al perdido. Sanemos a los enfermos. Amén. Traigamos libertad a los cautivos. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, culpamos a alguien más o nos excusamos. Amén. En Génesis 3:14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, Dios maldijo también a la serpiente, porque la serpiente no se arrastraba por la tierra. Tenía otra figura, pero también a la serpiente maldijo. Serás maldito entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Al hombre le dijo, en el verso 17 de Génesis 3, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. ¿Cuántos? Sí, ¿ves que el trabajo es una maldición y tú quieres matarte en el trabajo, overtime, horas extras? Es una maldición, estás viendo ahí. Lo habló Dios. Es bueno trabajar, pero tu trabajo es el lugar donde tú vas a desarrollar tu don. No te van a pagar por lo que sabes hacer. No te van a medio pagar por tenerte cautivo. Te van a pagar por lo que sabes hacer. Amén. Entonces, después de tener en abundancia en el jardín del Edén, Dios les dijo, ok, de aquí en adelante tienen que vivir por fe. Si quieres traer un plato de comida a la mesa de Eva, Adán, tienes que trabajar. Y tienes que conectar tu fe con mi fe. Porque tú despreciaste la gloria mía que yo te di en el Edén. Porque tú despreciaste la gloria mía que yo te di en el Edén. Ahora vas a aprender a vivir por fe. Ahora yo te voy a dar de comer. Yo te voy a dar un trabajo. Yo voy a proveer todas las cosas que tú necesitas cuando tú me agrades a través de tu fe. En otras palabras, es lo que le está diciendo Dios a Adán y a Eva. Amén. Entonces, a partir de ahí, Adán y Eva tenían que vivir por fe. Nosotros estamos al revés. ¿Por qué al revés? Porque antes le servíamos al mundo. Y estábamos atados en la esclavitud del mundo. Cuando venimos a Cristo,
Cristo nos libertó del poder del mundo y ahora venimos al reino de su amado Hijo. En el reino de su amado Hijo, de acuerdo a Efesios 1, 3 y 4, nos dice que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Una vez que tú vienes a Cristo, todo lo que Adán tuvo en el Edén y lo perdió, Jesús vino y lo recuperó y te lo dio a ti. Pero ahora tú lo tienes que traer a través de la fe. Porque si no tienes fe, las riquezas se van a quedar en el cielo. Ahora nosotros tenemos que tener esto a través de la fe. Lo que antes Adán y Eva podían tener por la fe, por solo obedecer a Dios, ahora tenían que usar fe en Dios. ¿Qué cambio? Antes podían, dentro del Edén, el jardín era muy inmenso, muy grande, miles de millas. Y si Adán decía, quiero ir al otro lado del Edén, 3,000 millas, con el puro pensamiento llegaba allá. Hoy necesitamos aviones. Y que no se vaya a caer, tienes que usar fe para que no se caiga el avión. ¿Sí? ¿Cómo cambió todo? Por la desobediencia. Cuando tú vienes a Cristo y caminas en obediencia, caminas en la voluntad de Dios, Dios empieza a desarrollar una fe en ti que le empiezas a agradar y te empieza a dar las cosas que a ti te pertenecen. Amén. Lo que antes Adán y Eva podían tener sin fe, solo por obedecer, ahora tenía que usar su fe en Dios. Para comer y evitar que la maldición que él provocó los persiguiera, tenían que vivir por fe. Así es el inicio del hombre que tiene que vivir por fe para agradar a Dios. Porque la tierra se llenó de maldición. Se salieron, lo sacó del jardín del Edén a la tierra donde hay maldición. Yo creo que Adán le dijo a su esposa, ya ves, por tu culpa ahora vamos a tener que agradar a Dios por nuestra fe. Cuando a aquel lado, mira, allá teníamos todo, regresemos. Quisieron regresar, pero Dios puso ángeles. No, prohibido la entrada, lo perdieron. Regrésense y aprendan a vivir por fe. Amén. Esa maldición, hermanos, sigue hoy en día aquí en la tierra. Pero solamente la fe te va a mantener por encima de toda maldición. Amén. Yo necesito que crean más porque con dos como que no se escuchan muy entusiastas. ¿Lo repito? Ok. La tierra hoy en día está llena de la maldición y solamente la fe te va a mantener por encima de esa maldición. La enfermedad, tu fe te mantiene encima de la enfermedad. La pobreza, tu fe te encima de la pobreza. Escasez, tu fe te mantiene encima de la pobreza, de la escasez. Una preocupación, tu fe te mantiene encima de la preocupación. Amén. Muchos problemas en mi barrio, tu fe te mantiene encima de los problemas. Amén. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya fuiste libre de la maldición de la ley. Ya la maldición, hermano, cuando tú vienes a Cristo te fue quitada. Ahora solamente tienes que vivir por fe. Amén. ¿Cuántos? Hoy voy a hablar de todos los hermanos cristianos. Olvídate, ahorita saca de los del mundo. Esto no es para ellos, eso es para ti que eres cristiano, que estás aquí y los que estén conectados viendo en vivo. Amén. ¿Cuántos escuchamos expresiones que sea la voluntad de Dios? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto, hermanos. Por eso están aquí, para aprender. Es incorrecto. Tú no puedes decir, bueno, voy a ir ahí si es la voluntad de Dios. Dices así porque no conoces la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo esto que está aquí es la voluntad de Dios. Todo esto que está aquí es la voluntad de Dios. Tú no vas a decir que se haga lo que aquí dice. No, tampoco vas a recibir si solamente tú dices que se haga lo que aquí dice. ¿Qué tienes que hacer? Participar. Para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, tú tienes que participar. ¿Cómo tú participas en la voluntad de Dios? ¿Cómo tú participas en la voluntad de Dios? Bien sencillo.
Ahí está una escritura para usarla de ejemplo. Señor, gracias porque tú me redimiste del poder de la maldición. So, tú estás hablando la voluntad de Dios a tu vida. Amén. Cuando tú hablas la palabra de Dios a tu vida, es la voluntad de Dios que está en movimiento para tu vida. Vas al médico y te dan un diagnóstico, Señor, por tus heridas yo ya fui sanado. Entonces, ay Señor, yo te pido que tú hagas tu voluntad. No la va a hacer. Tú eres el que tienes que hacer la voluntad. Amén. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron o lo explico con manzanitas? ¿Sí entendieron? Ok. La próxima vez que tú creas que la voluntad de Dios se haga en tu vida, Señor, gracias. Esta mañana Él hizo su voluntad en mi vida y yo la tenía que expresar. Señor, tú cambiaste mi lamento en baile, gracias. Yo no le iba a decir, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Él me va a decir, ¿cuál de los miles de escrituras que yo tengo ahí es para que la manifieste en tu vida? Pues yo no sé, Señor, pero haz tu voluntad. Yo no puedo hacer la voluntad si tú no me la dices, si tú no participas. Ok, déjame ver. Bueno, tú dices en Génesis 12:2 que toda mi descendencia y yo seríamos bendecidos, que tú vas a hacer mi nombre grande, que bienes y riquezas hay en mi casa. Tú dices en tu palabra, en el Salmo 112, verso 7, que yo no le voy a tener miedo a las malas noticias. ¿Qué estás haciendo? La voluntad de Dios poniéndola en tu mente. Cuando la pones en tu mente, baja tu alma. Y cuando baja tu alma, baja tu espíritu. Y cuando baja tu espíritu, sale por tu boca. Amén. Entonces, yo creo que hoy vamos a aprender a dejar, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Ok, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Pero tú tienes que participar. Si tú no participas, la voluntad de Dios no se va a hacer. Amén. Ya vimos en el Edén, Dios plantó lo mejor para que el hombre que Él crió lo tuviera. Mientras el hombre obedeciera en el Edén, no necesitaba fe, ya lo vimos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios, de aquí en adelante, cuando digas que sea la voluntad de Dios, detente y dice, calla boca. Que sea la voluntad de Dios, ya no digas esa expresión. Amén. Ahora cuando venga un problema a tu vida, ahora lo que tienes que hacer, habla la voluntad de Dios. Amén. Habla la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que dice su palabra. La voluntad de Dios es obedecer lo que dice su palabra. Obtiene lo que dice porque obedeces lo que Él te dice. Te mueves en su voluntad, obtienes lo que su voluntad tiene. Amén. En Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyeres, vas a comer el bien de la fruta. Ah, no, yo no. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo tengo un buen trabajo, yo vivo mejor para que el pastor me quite el diezmo. No. Ah, sí es verdad, sí dicen eso, ¿ves? Así piensan. Sí, pero dice la palabra, si tú quieres y oyes, vas a comer del bien de la tierra. Todo lo que tiene en la tierra es tuyo. Tú lo puedes recuperar porque obedeces a Dios y caminas en la voluntad de Él, que es su palabra. Amén. Tercera de Juan, yo lo leímos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada escritura se cumpla en tu vida. Amén. Entonces yo hablaba con una hermana y yo le decía, Filipenses 4:19, dice, oh, esa es mi escritura favorita todos los días. Señor, este día tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. ¿Qué estás haciendo? Estás hablando la voluntad de Dios a tu vida. ¿Qué va a hacer Dios? Va a suplir todas las necesidades que tú tengas desde que te levantas a que te acuestas. Y el otro día igual, porque estás hablando la voluntad de Dios. Pero cuando tú dices, ay Señor, que sea tu voluntad, yo no voy a hacer nada porque no me dices que es mi voluntad. Cuando un familiar tuyo, tu papá, tu mamá, se muere y tiene una herencia y deja un testamento, si tú no lees ese testamento no sabes lo que te dejó. ¿Correcto?
So, si tú no lees estos dos testamentos, tú no sabes lo que te pertenece. Amén. En el mundo tenemos un enemigo, el mismo que Adán y Eva tuvieron en el Edén. Escucha esto, hermano. Génesis 3:1, escucha bien. Marca en tu Biblia o anota en un papel que no se te olvide eso. ¿Cuántos de nosotros Satanás viene y nos miente? Y te dice que Dios te ha mentido. Eso es lo más grave. El diablo viene y te dice, tu Dios te mintió, tú le creíste por eso y no te lo dio. Eso no es nuevo. Ahí está en Génesis 3:1. Satanás le dijo a Adán y Eva, con que Dios te ha dicho. En otras palabras, Dios te mintió. Él no quiere que seas como Él. Porque si tú comes del árbol que te prohibió, Él te lo prohibió para que no seas como Él. ¿Sí? En otras palabras, Satanás vino y le dijo, Dios te dijo mentiras. ¿Tú crees que Dios te dice mentiras a ti? ¿Y por qué le has creído al diablo? Es que el diablo me atacó con esta enfermedad. Hello. ¿Por qué le has creído al diablo? Es que el diablo me atacó, por eso es que en la casa no tengo mucho, ni tengo dinero en el banco. Dios no te miente. Y tú has creído las mentiras del diablo. Dios te ha mentido, dice el diablo. Ahí lo estamos viendo en la escritura. Dios te ha mentido. ¿Tú crees que el diablo te va a mentir? ¿Y por qué le has creído al diablo? ¿Por qué creo al diablo? Yo creo al diablo cuando no hago la voluntad de Dios. Para que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida, yo tengo que participar en lo que Él me dice, en esto que es su voluntad. Si no participo en esto que es su voluntad, no puedo obtener lo que es para mí. Amén. Aleluya. Cuando nosotros dejamos que Satanás nos haga creer que el Dios nos mintió, dejamos de asistir a los servicios porque nuestras ocupaciones son muchos. Las ocupaciones no nos dejan tiempo de asistir y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué Él hace? Porque no le conviene que estés bajo sus pies. Porque Él nos hace que creamos más la voluntad de Él que la de Dios. Lo estamos viendo, eso sucedió en el Edén y sigue pasando hoy en día. Cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, ¿qué le sucedió a Adán y Eva cuando hicieron su propia voluntad? Murieron espiritualmente. Si nosotros decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, nuestro espíritu va a ir muriendo poco a poco. ¿Y qué sucede? Vamos a ir y seguir comiendo con el sudor de nuestra frente. No vamos a tener tiempo para desarrollar fe y puedas vivir por encima de la maldición. ¿Ves los trucos del diablo? Te viene a mentir para que tú sigas creyendo que con ese trabajo vas a sudar y te vas a hacer rico. No. Cuando nosotros decidimos y participamos en la voluntad de Dios, Satanás siempre va a estar bajo tus pies. Él no quiere que tú hagas la voluntad de Dios, porque si tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, vas a desarrollar una fe para poder vivir por encima de la maldición. Cristo ya quitó toda esa maldición y te dio una victoria. Ahora fe es lo que va a hacer que nos mantengamos en victoria. ¿Cuántos sabemos que hemos recibido una salvación que no tiene precio? Por eso es que la tenemos que guardar y cuidar. ¿Cómo la cuido y la guardo? Con fe. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate de tu salvación. ¿Cómo tenemos que ocuparnos con tu salvación? Con temor y temblor. Aunque el diablo susurre y te diga, Dios te mintió, tú ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No escuches al diablo. Verso 13, porque Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por su buena voluntad. Dios va a producir en ti su buena voluntad. ¿Cuál es su buena voluntad? Que solo tú digas, bueno, si es la voluntad de Dios, yo quiero esa casa. Si es la voluntad de Dios, pues que me dé ese trabajo. Si es la voluntad de Dios, pues que compre ese carro. No.
Tú tienes que ir a la palabra. Señor, yo acabo de descubrir en tu palabra, te estoy ilustrando algo, ¿verdad? Yo acabo de descubrir en tu palabra, estaba hojeando aquí tu palabra y me encuentro en Lucas 10:19 que tú me diste poder de hollar serpientes y escorpiones, que tú me diste poder contra toda fuerza del mal y nada me puede dañar. Yo no lo había visto así y te estaba dando todo el trabajo a ti. De aquí en adelante yo voy a hacer tu voluntad. Cada vez que venga Satanás a decirme que tú me mentiste, yo tengo poder sobre él y lo voy a mantener bajo mis pies. ¿Hiciste la voluntad tuya o la voluntad de Dios? De Dios. Hermano, cuando hacemos la voluntad de nosotros, por muy sabios que seamos, fracasamos. Fracasamos. Esta iglesia, hermanos, hoy en día puedes ver en YouTube muchos predicadores muy buenos, mensajes muy bonitos, ¿verdad que están unos mensajes bien bonitos? Ay, qué bonito mensaje, pero sin fe. Y se enfocan en números. Dios sabe mucho de números y nos escribió un libro, Números, ¿verdad? Pero Dios no solamente quiere esos mensajes bonitos, gloria a Dios, y Dios así los dirige para tener mucha gente, está bien, pero solamente te motivan. Y la motivación trabaja en tu emoción, en tu mente, en tus sentimientos. Sales motivado de aquí, pero tienes un problema allá y no lo puedes resolver. La motivación te duró mientras estuviste aquí. Cuando saliste, la motivación se te fue. Ahora tienes que esperar otro domingo o escuchar otro predicador que te motive en YouTube para que tu motivación se mantenga en línea. Eso no es fe. ¿Están conmigo? Eso no es fe. Porque la fe no solamente te motiva, la fe te empodera, la fe te da victoria, la fe te lleva a hacer la voluntad de Dios. La fe te cubre de todas las adversidades del enemigo. La fe te conecta con Dios porque la fe agrada a Dios y te mantienes conectado con Él. La fe no es una motivación humana, la fe es una fuerza espiritual que te conecta con Dios. ¿Cuántos cristianos que han sido motivados no hayan qué hacer? En vez de recurrir a la fe, hermanos, la fe de nosotros está en la cuarta dimensión. Las enseñanzas motivacionales te van a mantener en la tercera dimensión. Siempre vas a buscar recursos humanos para sobresalir. En la fe de Dios vas a mantenerte en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión no necesitas lo que la tercera dimensión tiene, porque la cuarta dimensión te pone por encima de la tercera dimensión. La cuarta dimensión te capacita para que tú te actives y te muevas en la voluntad de Dios. La cuarta dimensión te mantienes en el nivel de Dios y eres intocable. Intocable. Amén. De nuevo, no se te olvide. Para que la voluntad de Dios se mueva en tu vida, tú tienes que participar. Hacer lo que la palabra dice. Hacer lo que la palabra dice, eso es participar. Amén. Ok, para que la fe, como yo le decía hace un momento, en la mañana yo miraba a esta familia, mi responsabilidad es darle esta escritura, Salmo 23:5, yo daré sus mesas delante de ti. Esa es una profecía en movimiento. Porque quizás ellos son los únicos que saben que tienen esos problemas. Bueno, ellos y Dios. Pero cuando Dios les dice, mira, voy a poner mi palabra en movimiento. Yo, aunque tengan muchos enemigos, yo pongo una mesa delante de ustedes. Ustedes dos, sus familias, están sentados en esas mesas en presencia de todos sus enemigos. ¿Tendrán enemigos? Solamente ellos lo saben, todos tenemos. ¿Qué hace? La profecía. Yo no soy profeta. Su palabra está llena de profecía. Yo no me atrevo a decir algo y que no suceda y después excusarme que a lo mejor va a ser en nuestro tiempo, porque no, Dios no se equivoca. La profecía está ahí. La escritura, Salmo 23:5. Yo pongo mesa delante de ustedes en presencia de sus enemigos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Creerla.
que cuando venga esos enemigos, oh no, Señor, tú pusiste la palabra en movimiento. Yo, mi familia, estamos en una mesa y tú nos levantas en presencia de estos enemigos que nos quieren destruir. ¿Y sabes qué? Caminas con la frente en alto. Gracias, Señor. Ahora, ¿tú le pediste a Dios que hiciera tu voluntad o Él te dio su voluntad? Él te dio su voluntad, pero tú tienes que participar en su voluntad. Si tú quieres tener un buen trabajo, tienes que una empresa y que tu empresa prospere, lo mejor es traer una ofrenda, diezmar. Porque en el diezmo y en la ofrenda, tú también tienes que participar. Si tú no participas, tú no puedes, ay Señor, prospérame. ¿Y cómo te prospero si no me has traído nada a mi altar? Mi voluntad es que prospere, pero mi voluntad es que prosperes, pero también mi voluntad es que participes. Si no participas, estoy rompiendo mis propios principios y no voy a bendecirte de esa manera. Amén. Todos los días, hermanos, yo no estoy aquí este día para darte fe, sino para decirte cómo uses la fe que ya tienes. Todos los días, día a día, tenemos retos. De una manera u otra, siempre vamos a confrontar conflictos y situaciones. ¿Quién no los tiene? Díganme en esta hora, ¿quién no tiene conflictos o situaciones adversas a lo que Dios nos prometió? ¿Verdad que todos tenemos eso? Eso no te lo trajo Dios. Dios permitió que se venga a tu vida para decirte, ok, yo voy a dejar que Satanás envíe una escasez a tu vida para ver qué tanto puedes usar tú mi fe. A ver qué tanto puedes usar mi voluntad. Cuando viene el conflicto, Satanás, en el nombre de Jesús, vete tú con toda tu pobreza a otro lado, porque yo y mi familia somos prosperados. Así dice su palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado. Enfermedad, vete de esta casa. Enfermedad, vete de mi cuerpo. Porque la voluntad de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga mucha salud. Por eso tengo mucha salud, porque yo creo en la voluntad de mi Padre y no creo en la voluntad que me quieras poner tú. Amén. Sabemos que tenemos un enemigo que a veces, todos tenemos un enemigo que en vez de que nosotros lo derrotemos con nuestra fe, jugamos de su lado. Cuando jugamos de su lado, creemos sus mentiras. Jugamos de su lado cuando creemos que nosotros no hacemos la voluntad de Dios. En el libro de Juan 8:44, vosotros, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la voluntad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más? ¿Padre de cuántas mentiras? Padre de toda mentira. Si no hacemos la voluntad de Dios, es porque hemos creído las mentiras. La misma mentira que Satanás le presentó a Adán y Eva en el Edén, es la misma mentira que nos hace creer a nosotros. Y te dice, ¿para qué diezmas? No te va a alcanzar. ¿Para qué tanto vas a la iglesia? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer la Biblia? Comenzamos a jugar de su lado porque lo empezamos a oír. Y solo clamamos a Dios, ay Dios, que sea tu voluntad. Amén. La voluntad de Dios no se va a manifestar en tu vida si tú no participas en lo que Él dice. Cuando participas en lo que Él dice, obtienes lo que Él dice. Te mueves de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer todas las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a sus padres como en este día. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quienes, a cada uno de nosotros. A ti te dio una medida de fe, a tu esposa le dio otra medida de fe, a tus hijos le dio otra medida de fe. ¿Cuántos quieren la medida de fe que ese niño tiene? A él le dio una medida de fe, la usó.
y obtuvo lo que su fe tiene. Amén. Para alcanzar esa medida o nivel de fe, debemos de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo, una revelación. Si tú y yo queremos alcanzar una medida de fe alta o un nivel de fe alta, debemos hacer solamente la voluntad de Dios, participar en lo que Él dice en su palabra, no solo pedir su voluntad, sino nuestra participación en lo que Dios ya dijo que es mío, lo que me pertenece por lo que Jesucristo hizo en la cruz, pasar de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Muchas personas cristianas no conocen la fe que hay en ellas. Amén. Una cosa es tener fe, otra cosa es usarla, soltarla. El punto de contacto es importante. Hoy tuvimos una ilustración de lo que es el punto de contacto. Si tú usaste fe cuando viniste aquí a poner tu sobre, vas a recibir hoy en el nombre de Jesús lo que tú pusiste en ese sobre, porque tú viniste al punto de contacto, que es una manera tangible para tú desarrollar tu fe. Amén. Segunda de Corintios 4:6. Escucha bien. Segunda de Corintios 4:6. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, no mendigas al mundo, no le mendigas a nadie. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú das una orden. Tú das una orden, tú mandas, tú ordenas. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, ya, ay Dios, pues que sea tu voluntad. Ah, pues si Dios quiere que se haga su voluntad. No, ya no vas a hacer así, vas a cambiar tu lenguaje, porque en 2 de Corintios el apóstol Pablo nos dice, porque Dios que mandó que las tinieblas, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? ¿Le pidió permiso a las tinieblas? Si fuera así, estamos en 2 de Corintios, Pablo está diciendo eso. Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo le dijo, Dios, quita de mí este aguijón? Dios le dijo, Pablo, tanto tiempo conmigo y predicador que eres, y no sabes que la gracia mía ya quitó tu aguijón. ¿Para qué me pides que yo quite el aguijón? Sí, a veces hombres de Dios como Pablo no sabían hacer la voluntad de Dios y quería que Dios le quitara el aguijón cuando Dios ya le había dado toda la gracia para que Pablo quitara su aguijón. Pablo, por las tribulaciones, por la angustia, por lo que pasaba, a veces se desviaba de la voluntad de Dios, pero que no sucede eso en tu vida. Pablo nos dice, Dios mandó, ordenó que las tinieblas se desaparecieran y que fuera la luz. Tú tienes la capacidad, la habilidad, la sangre de Jesús, el poder de su palabra, la fe de Dios, el nombre de Jesús, para darle una orden a las tinieblas. Cuando tú le das una orden a las tinieblas, ¿qué hacen las tinieblas? Desaparecen. Pero cuando una tiniebla representa cualquier aflicción en tu vida, cualquier aflicción, tú le vas a decir, ay Dios, que se haga tu voluntad en esta enfermedad que tengo. Señor, no tengo trabajo, pero que se haga tu voluntad. Señor, no tengo para el arriendo, pero que sea tu voluntad. Si estás haciendo así, estás mal. Muy mal. ¿Quién dijo muy mal? Amén, muy mal. Cierto, estás haciendo muy mal. ¿Qué tienes que hacer? Enfermedad, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Le estás ordenando. Pobreza, te vas de mi casa. Escasez, te vas de mi casa. Juntas todos tus recibos del mes en la mesa y al verlos te da miedo y los recibos te empiezan a hablar. ¿Verdad que les hablan los recibos o no? ¿Verdad que sí? La luz, el gas, la renta, la aseguranza, ya no me quedó nada. Los recibos te hablan a ti, ¿no es cierto? Me llegó el recibo de la clínica, otro más. Pues no que Estados Unidos es el sueño americano, pero no te dijeron que hay que pagar recibos. Entonces tú pones todos tus recibos ahí, 5 o 6 recibos. Y antes de que los recibos te hablan a ti, tú háblales a ellos. En el nombre de Jesús, hoy quedan pagados. En el nombre, y si te da todavía falta de fe, en el nombre de Jesús, hoy quedan pagados. Por otro lado, tienes tu statement, ¿cómo se dice statement? Del banco, el estado del banco, estado de cuenta del banco. Y estaba en ceros. Y el banco te habla, si no tienes $200, vamos a cerrar tu cuenta.
ángeles vayan y deposítenme a mi cuenta. Amén. Cierras tus recibos, cierras tu estado de cuenta del banco y glorificas a Dios. Y eso sucede porque ¿qué estás haciendo? La voluntad de Dios, no estás haciendo la voluntad tuya. Tú hablas la voluntad de Dios. No es que tú estés pasando el orden de Dios. Tú estás aquí para hablar la voluntad de Dios. Amén. Estás para dar una orden. Es tiempo que el diablo te siga controlando con sus miedos. Es tiempo que la voluntad de Dios haga que tú des una orden a los conflictos y problemas que se te presenten. Es tiempo a que tú y yo hagamos la voluntad en la tierra, hablando su voluntad, que es su palabra. Yo no puedo decirte, hermanos, que yo tengo una gran fe y que no me sepa un verso de la Biblia. ¿Hello? ¿Cómo viene la fe? Yo tengo mucha fe. ¿Y cómo ora por su sanidad? Pues que sea la voluntad de Dios. No, hermano. Entonces no tiene fe. Entonces, ¿cómo debo de orar? Por las heridas de Jesús ya fue sanado. Éxodo 15:26. Gracias Dios, tú eres el Dios de Israel y tú sanaste todas mis enfermedades. Estás hablando la voluntad de Dios. Amén. Y eso está ocasionando y está haciendo fe en tu vida. Amén. Yo no puedo decir que tengo una gran fe y no me sé ni un verso. Si tomaste clase de fundación, te sabes 30. Y si no la has tomado, es tiempo que la tomes, porque cada verso que tú memorices es una medida, es una escritura que va a elevar tu conocimiento y tu nivel de fe. Amén. Fe, la fe que te estoy hablando en esta tarde, es una fe que te va a sacar de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Es la que te lleva de la voluntad de Dios a su palabra. Dios le dio una orden a las tinieblas. Tu fe no mendiga o pide permiso. Tu fe da una orden, manda, gobierna, ordena que las tinieblas desaparezcan y las tinieblas desaparecen. Ese mismo poder está en cada uno que están aquí, que han nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos han creído? Pónganse de pie. Aleluya. Vamos a orar. Para que esto funcione en tu vida, el primer paso que tenemos que hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Si esta tarde está alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, yo te animo a que des ese primer paso de fe. Ese es el inicio de comenzar a conocer la voluntad de Dios. Si tú das ese paso en fe, la voluntad de Dios va a entrar a tu vida de una manera sobrenatural que tú vas a estar entendiendo. Amén. Yo te voy a invitar, si tú tomas esta decisión hoy de recibir a Jesús como Señor y Salvador, algo extravagante, algo sobrenatural va a pasar en tu interior. La voluntad de Dios se va a comenzar a manifestar en tu vida. Amén. Aleluya. Medita lo que el Espíritu de Dios ha hablado. Eleva tu fe. Y si deseas recibir a Jesús como Señor y Salvador, da un paso en fe. Ese es el primer indicio de que tú estás en fe, le estás creyendo a Dios y vas a dejar de creer cada mentira que el diablo te ha dicho y te va a seguir diciendo, mira, Dios te mintió. No, este día se termina eso. Dios nunca te va a mentir. Si tú quieres recibir, estás aquí, ahí donde estás. Si tú deseas recibir a Jesús como Señor y Salvador, muéstrame tu mano, levanta tu mano derecha al cielo, ahí donde estás, para poder orar por ti, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Ese es el primer paso. Amén. Ustedes van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Repitan conmigo, Señor Jesús, perdona mi alma pecadora.
En este día, yo me arrepiento de todas las veces que me he salido de tu voluntad. Espíritu Santo, comienza a trabajar en mí, porque hoy, en esta tarde, yo recibo a Jesús, el Señor y Salvador de mi vida. Señor, perdona todos mis pecados. Desde hoy en adelante, comienza a vivir tu vida en mí y para mí. Hoy yo declaro que yo pertenezco a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Deja que el Espíritu de Dios